del tema 4.2, el cual se denomina formatos de referencia para los documentos producidos. En este tema, primeramente estamos definiendo lo que es un proceso. Decimos que el proceso nos va a permitir definir quién está haciendo qué, cuándo y cómo alcanzar determinado objetivo. Vean que allí estamos cubriendo todas las preguntas básicas relacionadas con lo que es la resolución de problemas y relacionando las mismas con las diversas actividades que se deben realizar con el fin de alcanzar las metas establecidas. Vean que cuando estamos hablando de un proceso de software, este va a tener una serie de características, las cuales van a diferenciarlo de otros tipos de procesos. En primer lugar, los procesos de software generalmente son bastante complejos. Esto unado a la gran cantidad de factores que se deben tomar en cuenta, tanto lógicos del entorno, de la misma parte interna del sistema, etcétera, lo cual dificulta lo que es su realización. Por otro lado, está dirigido por excepciones. En tercer lugar, no es un proceso de ingeniería pura, ya que digamos que una gran parte del mismo, a pesar de estar basado en metodologías y normas preexistentes, se basa en el componente subjetivo, la capacidad de ese desarrollador para poder crear una solución personalizada, saliendo entonces bastante de lo que es el marco de la ingeniería pura. Por otra parte, a pesar de lo anterior, el proceso de software no es totalmente creativo, ya que debemos fundamentarnos en en ciertos parámetros, en ciertas características preexistentes, preestablecidas, y está basado en descubrimientos. Esto quiere decir que debemos ser conscientes que a medida que vamos avanzando en lo que es nuestro proceso de desarrollo, vamos a poder ir viendo cómo van apareciendo diferentes elementos que no habíamos planteado inicialmente, cómo los requerimientos van evolucionando, cómo van cambiando los procesos. Todo ello se va a ir descubriendo a medida que avancemos en el desarrollo del software. Por otra parte, hablamos de dos tipos de procesos. El proceso de producción, que sería el que está enmarcado en sí en la construcción del software y basado en una metodología de desarrollo, y el proceso de gestión, que es el que se encarga de resolver todos aquellos aspectos complementarios relacionados con lo que es ese diseño del software. Estamos hablando de la gestión de presupuesto, de cronograma, del recurso humano, etcétera. Aquí, cuando estamos hablando del proceso de desarrollo de software, hay cuatro aspectos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, estarían las tecnologías disponibles, las cuales van a limitar y a dar forma a lo que podemos realizar desde el punto de vista informático. En segundo lugar, estarían los métodos y técnicas, las cuales van a definir el cómo vamos a trabajar. Van a definir el cómo vamos a trabajar,
guiándonos a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Tenemos el comportamiento organizacional. Esto incluye las características del negocio, del problema y del grupo de desarrollo, las cuales van a terminar afectando la solución que estamos creando. Tenemos además de esto la economía y marketing. Recordemos que cuando diseñamos un proyecto de software, su principal interés es beneficiar de alguna manera a la empresa o persona que lo está solicitando. Es por ello que este factor no debe ser descuidado. Asimismo, normalmente nos interesa que la mayor cantidad posible de usuarios accedan a ese sistema. Y esto nos lleva a la necesidad de darlo a conocer mediante diferentes herramientas de marketing. Ajá. Vamos a saltar esto, esto está nada más que de leerlo. Aquí tenemos luego de ello algunas cosas que debemos tomar en cuenta dentro de lo que es la gestión del software. En primer lugar, debería producir los resultados esperados. Es decir, si nosotros necesitamos resolver un problema, ese problema efectivamente debe ser resuelto a través de la aplicación y no otro diferente. En segundo lugar, debe estar basado en una correcta definición. Los distintos elementos que estén presentes en el sistema deben ser expresados claramente luego de un análisis profundo y detallado, que sean mejorados en función de los objetivos del negocio. Así como los negocios pueden ir evolucionando, los sistemas también. Por, por lo tanto, debemos tener la capacidad para poder modificar ese sistema y adaptarlo a las nuevas necesidades y requerimientos que puedan ir surgiendo. Dentro de esto hay 4 responsabilidades fundamentales que están íntimamente ligadas entre sí y que no podemos descuidar. En primer lugar, definir, debemos tener claro qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a resolver. Luego de allí es que podríamos medirlo, es decir, probarlo. Recuerden que la única manera de garantizar la calidad es mediante un adecuado proceso de prueba. Luego de esto, nos permitiría con esos valores obtenidos controlar el proceso para que se mantenga dentro de los estándares establecidos. Seguidamente, esto nos llevaría también a la búsqueda de mejoras respecto al proceso. Estas mejoras nos van a obligar entonces a redefinir el proceso y a comenzar nuevamente todo el ciclo. Vean que es algo sumamente común a lo que trabajamos, simplemente que debemos tratar de aplicarlo de manera efectiva. Aquí estamos hablando del modelado de procesos de software. Vean que la mejor manera de poder entender, resolver un problema sería modelándolo. Y esto tiene que hacerse de manera adecuada porque deben representar de manera fiel los diferentes elementos que se están planteando. Los objetivos y beneficios del modelado, tendríamos la facilidad de entendimiento y comunicación.
Tendríamos el soporte y control de la gestión del proceso y el soporte de la mejora del proceso. Vean que están también bastante relacionados con estas cuatro responsabilidades que habíamos planteado ya. Por otra parte, el proceso de software está conformado por cuatro componentes o elementos, que serían la actividad o tarea que debemos realizar, el producto o servicio que estamos nosotros queriendo alcanzar, los recursos que se necesitan para ello y los roles y directivas que organizarán todo este proceso. Fíjense que estos roles y directivas están directamente ligados con el recurso humano que se va a encargar de desarrollar las actividades para construir el producto en base a los recursos disponibles. Es decir, que estos elementos se encuentran íntimamente relacionados entre sí. Aquí tenemos varios enfoques que podemos utilizar para el modelado de software. Estaría el de tipo funcional, basado en qué puede hacer el sistema. Estaría el de tipo comportamental, cómo va a trabajar el sistema. El de tipo organizacional, que tiene que ver con ese recurso humano que va a ser requerido para el trabajo de ese sistema. Y el de tipo informativo, que tiene que ver mayormente con documentación, capacitación y otros aspectos por el estilo. Cuando hablamos de documentación de software, debemos estar pendientes si estamos trabajando con modelos tradicionales o con modelos ágiles. Recordemos que en ambos casos hay que levantar documentación. El problema está en que no es el mismo tipo de documentación. La documentación de los modelos tradicionales es más formal y exhaustiva. La de los modelos ágiles es más informal, pero a la vez más precisa. Aquí hay algo que debemos tener en claro. Normalmente cuando hablamos de las metodologías ágiles, pensamos en la carencia total de lo que es documentación y esto es un error. El manifiesto ágil en ningún momento nos dice que debemos eliminar la documentación, sino que lo que debemos hacer es que no sea tan exhaustiva, que sea lo necesario, simplificando dicho componente para así lograr terminar más rápido los componentes funcionales. Aquí está, fíjense que estábamos hablando ahorita de documentación formal e informal. Ello va a depender de su nivel de detalle. Y cuando hablamos de documentación formal, generalmente está enfocada hacia lo que es el desarrollador, mientras que la de tipo informal está orientada más hacia el cliente. Aquí nos dice finalmente, en conclusión y desde una perspectiva práctica, sin importar la metodología que estemos usando y que dictan sus principios, siempre es una buena idea tomar un enfoque equilibrado y apegado al mundo real. Esto quiere decir que es necesario hacer un balance entre lo que se requiere en el proyecto y lo que dictan los procesos actuales de desarrollo, evitando extremismos, es decir, ni demasiado formal ni demasiado informal, y seleccionando aquellos procesos que funcionan, desechando los que no trabajan correctamente, basándonos en argumentos que nos ayuden a ordenar el ciclo de vida del software. Hasta aquí llegaría nuestro tema 4.2. ¿Alguna consulta, alguna pregunta al respecto?
Bueno, entonces vamos a darles unos minutos para seguir con la actividad que tienen por allí antes